Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un miércoles más en nuestro programa Noches de Miércoles. Hoy iniciamos nuestra nueva temporada en nuestro programa de esta temporada 2026, es nuestro primer programa del año. Bienvenidos a todos los que están conectados ya en esta transmisión. Realmente estamos muy contentos, muy felices de que nos puedan acompañar esta noche, este primer programa del año. Y pues para iniciar tengo que voy a presentar a quien nos va a acompañar en esta nueva etapa de Noches de Miércoles, a Paola Félix, que ya está con nosotros y a quien quiero que les demos la bienvenida. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches, bienvenida a esta nueva temporada de Noches de Miércoles. Gracias, Teo. Gracias por esa bienvenida y sobre todo por este espacio que juntos vamos a poder llenar de información bastante poderosa, firme, contundente y que va a permitir que los emprendedores puedan tener este 2026 un futuro más brillante a través de acciones, conocimientos y sobre todo oportunidades que van a ayudar a que sus emprendimientos puedan subir de nivel. Exactamente, ¿no? Y hoy tenemos justamente un invitado muy especial que justamente va a tener un tema que va a ofrecer muchas oportunidades, como tú bien dices, a los emprendedores y los microempresarios que nos siguen y todas las personas que quieran involucrarse en un proyecto como esto, de emprendimiento, de hacer crecer sus negocios. Y ya está con nosotros una persona que nos va a hablar de un tema que es muy importante justamente para los emprendedores. Él es especialista en mercados bursátiles por la Bolsa de Valores de Lima, fundador de la fintech Chasqui Dólar, ya nos contarán seguro un poquito más sobre ello, y es socio de la empresa Compesa. Así que, sin preámbulos, quiero presentarles a Fabio Mayo, que ya está con nosotros. Buenas noches, Fabio. Bienvenido a Noches de Miércoles. Muchas gracias, Teo, por la invitación. Me llamó poderosamente la atención el nombre de esta secuencia, que es Noches de Miércoles, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento de poder participar con ustedes y que de pronto no, esta comunidad de emprendedores y empresarios pues puedan oírnos el día de hoy y se puedan llevar algo interesante, ¿no? Sí es. Entonces, pues como queremos también conocer un poco más a nuestro invitado, te voy a pedir, Fabio, que nos cuentes un poquito de ti, justamente, ¿no? Quién es Fabio? ¿Cómo, eh, en qué entorno se desenvuelve, ¿no? Para conocerte un poco mejor. Y de esa manera también las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, Caricias del Alma Perú, pues puedan acercarse un poco más a ti y ya luego vamos a darle los saludos correspondientes a todas las personas que están conectados y a ellos nos gustaría que nos vayan escribiendo ahí a través del chat del YouTube desde dónde se conectan para poder enviarles los saludos correspondientes hacia todos los lugares donde se puedan encontrar. Buenísimo. Em, Quiero decirte que, bueno, soy... eh, a veces uno suele empezar diciendo, hablando de los estudios, ¿no? Así que no voy a hacer la excepción a la regla. Eh, Abogado por la Universidad Católica y luego hice un MBA en Centrum, pero me llamó a mí poderosamente la atención siempre las finanzas bursátiles y por eso seguí en la Bolsa de Valores una especialización. Pero lo cierto es que siempre me han gustado los negocios y desde hace ya un tiempo con mi socio creamos una fintech, ¿no? De hecho, él ya venía de haber desarrollado en pandemia una
una empresa muy similar, una casa de cambio digital, y lo cierto es que me dijo, en este primer proyecto me pasó la voz, yo le dije que no estaba muy seguro todavía. Lo cierto es que en pandemia me sentía yo sumamente agradecido de que la empresa de seguros en la que estaba trabajando eh, no haya reducido el personal y yo siguiera ganando lo mismo como funcionario. Entonces, le dije que mis responsabilidades se habían aumentado, así que no podía participar del proyecto aún. Lo cierto es que esta empresa creció, eh, y los socios, de Ricardo, Ricardo es mi socio, eh, hicieron un aumento de capital, lo licuaron, lo sacaron de alguna manera de su propia empresa, ¿no? Y aquí este aprendizaje se lo lleva él de la mejor manera, ¿no? Sabiendo que tanto en los negocios como al momento de asociarte debes de tener suma confianza, ¿no? Eh, y lejos de desmoronarse, lo que hizo fue decirme, oye, siento que este proyecto fue bastante bueno, quiero hacerlo de nuevo, solo que vamos a hacerlo mejor, con personas de mi total confianza. Te vuelvo a ofrecer esa propuesta, a lo que dije sí, así, pero ten en cuenta que soy funcionario en una compañía de seguros y fíjate lo que pasó allí, ¿ah? Es que lo cierto es que era empleado. Puede haber sido funcionario, gerente, con un sueldo de 5 cifras, pero el problema es cuando alguien te dice que te quite la seguridad. Era algo que a mí me aterraba, debo decirte. Ya en este momento uno lo ve así, ¿no? Y le dije, oye, yo soy ante todo funcionario. Utilicé la palabra funcionario, que suena más bonito que empleado, ¿ok? Y le dije que que esa iba a ser mi prioridad porque eso pagaba las cuentas, el colegio de mis hijas. Así que, eh, aún con ello, él me dijo, ok, de acuerdo, ingresa. Y yo recuerdo, Teo, salía a las 6, marcaba la salida en mi trabajo, venía, acostaba a mis hijas y me ponía a enviar entre 200 y 300 mensajes de WhatsApp diarios, cada noche, presentándome a cada una de las personas en los grupos que conocía, a los vecinos, a mis amigos del colegio, a los padres de familia del colegio donde estudian mis hijas, eh, y a las personas, a los familiares, este proyecto. Y la verdad es que en el tiempo fue ganando tracción y durante el primer año, recuerdo que habíamos alcanzado en el primer año, bueno, unos 8 meses, había culminado el 2023 y ya habíamos generado unos 50.000 soles, ¿no? de utilidad. Y eso fue interesante porque para el segundo año eh, comenzamos a identificar en base a las métricas de la información, de la data que ya teníamos, que necesitábamos enfocarnos ya no tanto en las personas, sino en las empresas. Ya no o sea, reorientar el negocio que era del B2C al B2B. Entonces necesitábamos relacionarnos con más empresarios. Y uno de los mensajes, de los más o menos 4.000 mensajes individuales que envié por WhatsApp, eh, llegó una persona a la que no conocía e identificó en mí ese ímpetu que tenemos los emprendedores, ¿no? De querer salir adelante y me dijo, oye, te voy a invitar a una reunión de negocios. Yo no tenía la más mínima idea de qué estaba hablando, ¿no? Pero me dijo que habían empresarios y automáticamente hice match con lo que ya habíamos conversado con mis socios.
Pero aún así, ellos estaban renuentes. Yo fui a la reunión y dije, oye, fui a esta reunión, hay 40 empresarios y son 40 clientes fijos. No hay ninguna casa de cambio, tenemos que entrar. Mis socios estaban dubitativos de esta decisión porque para ese entonces invertir poco más de $1000 representaba probablemente un gran porcentaje de nuestros ingresos mensuales, ¿no? Eh, Le dije, vamos a apostar por esto. Ingresamos y fíjate, eh, pasaron 3 semanas desde que yo había ingresado a esta organización, este tiempo en el que uno comienza a conocer, ¿no? A los miembros, y resulta que era mayo del año 2024, ¿no? Parece que no ha sido hace mucho. Y en la compañía de seguros donde trabajaba, eh, ese era el mes de los ascensos, Teo. O sea, yo ya era funcionario. Lo que me tocaba a mí era una gerencia, era un nuevo número adelante, ¿ok? Entonces, después de haber cumplido durante 9 años en esa empresa presupuestos millonarios, mi último presupuesto era de aproximadamente 150 millones de soles. Y yo juraba que me estaban ascendiendo, Teo. O sea, me habían llevado al último piso y, y claro, y conversando de lo más normal, bueno, lo vi un poco nervioso a mi jefe. eh, Entramos a una sala, en el último piso, el directorio, es el lugar más bonito de la compañía. Entonces, mi expectativa era, hoy día le digo, amor, prepárate, ¿no? Porque hoy día celebramos. Y fue la reunión más corta. Me dijo, mira, Fabio, no me lo hagas difícil porque te tengo aprecio. Solo quiero decirte que hoy es tu último día. Se levantó y salió para darle paso a una, una persona de recursos humanos que entraba con mi liquidación, ¿no? Este, fue así, o sea, de hecho, venía en la tarde salir a almorzar con mi equipo por haber tenido un excelente mes, este, y sentí que todo se derrumbaba en ese momento, ¿no? Así que me tomó ese fin de semana simplemente pensar de esta manera. Mm, Puedo recolocarme, tengo esa capacidad, ¿correcto? O vamos a darle una oportunidad a este negocio, ¿no? Como finalmente el hecho de que a ti te desvinculen, ¿no? Que es una palabra más elegante para decir que te voten, ¿ok? Este, pues había salido tranquilo, ¿no? Podía darme el lujo de pronto tener un año sabático si quería, pero lo cierto es que dije, vamos a darle una oportunidad, solamente este año. Si llegamos a fin de año del 2024 y he podido alcanzar cuando menos los ingresos personales de lo que yo estaba recibiendo, entonces es una señal de que debemos seguir por este rumbo. Pero yo sabía que eso iba a requerir mucho trabajo. Así que recordé que hacía 3 semanas solamente había ingresado a esta organización que tiene 1500 empresarios. Y me propuse firmemente em, conocer a la mayoría de ellos. Y aquí es un elemento que es algo que de pronto he aprendido en este camino, ¿no? Y es que la constancia, la disciplina, le gana al talento, siempre. No me considero
más inteligente que cualquier otro empresario a los que he tenido la oportunidad de ver, escuchar, admirar. Pero lo que sí hice fue o sea, un plan de trabajo que incluía tener entre 20 y 25 reuniones de trabajo todas las semanas. Eso es lo que hacía. Y fíjate, quiero decirte esto, ¿ya? Porque aquí es donde empieza en el networking, ¿correcto? Que es el tema que hoy eh, que hoy nos convoca. Y yo he estado acostumbrado 15 años a trabajar como dependiente eh, en temas comerciales. Uno de los libros que me marcó en mi juventud temprana fue Padre Rico, Padre Pobre. Y él decía que los, digamos, los negocios o la formación en empresas, en la parte comercial, en la gestión comercial, es el mejor entrenamiento que podemos hacer, ¿correcto? Claro, la idea era que con esas habilidades salgas luego de la carrera de la rata, ¿no? Pero me quedé allí 15 años, ¿no? Porque hoy estoy volviendo a releer Padre Rico, Padre Pobre y pasa que en nuestra mente está, o sea, a veces no salimos de la matriz porque te dicen, ok, ganas 1.000, pero ahora 1.500 y ahora 2.000 y ahora 3.000, oye, ahora 5.000. Entonces uno dice, no, espérate, pero voy haciendo caja, ¿no? Y después te casas, tienes hijos y entonces te das cuenta que lo mínimo que necesitas son 7, 8, 9. Entonces eh, te acostumbras. Y yo he conocido gente muy capaz, pero muy capaz, muy inteligente, que podría romperla en cualquier mercado, pero sigue trabajando como dependiente porque finalmente es su seguridad, ¿no? Es simplemente otra manera de pensar, otra manera de verlo. Eh, o sea, ni bueno ni malo, es simplemente una perspectiva diferente. Eh, entonces, comienzo, pero lo que hacía, mi Fabio, intención, sí, sí, Fabio, hola, como para que no se escuche solo algo como que neutral, me gustaría hacerte un par de preguntas que por allí puede enriquecer justamente lo que tú estás compartiendo, para correcto. ayudarte también a que puedas compartirnos un poco más. Eh, y voy justamente en esta última parte porque las personas que se están conectando ahorita a través de la plataforma son emprendedores y emprendedoras. Aquí veo de Sullana, de Chincha, de Huancayo, y son personas que están con esa mirada justamente de potenciar sus finanzas para este año. Entonces, en relación a ello, tú que vienes y que muchos venimos desde la parte estructural de trabajar para alguien y que pasas a ser emprendedor, el iniciar esta nueva forma de generar dinero a través de las propias responsabilidades, tú nos hablas de un libro que te abrió un poco las perspectivas. Entonces, ¿qué cambio de mentalidad tuviste que hacer viniendo de un trabajo en el cual eras dependiente para volverte independiente? ¿Qué modificación aquí, en la parte de las perspectivas, como tú nos comentabas, es importante que el emprendedor tenga en esta nueva etapa de su vida? Gracias por eso. ¿Qué fue lo que pasó en ti? Yo creería que es, a veces uno puede tener el conocimiento, pero si no tienes la oportunidad de aplicarlo, a veces es lo mismo que nada, porque se queda meramente en la teoría, pero no te animas a ponerlo en práctica. Entonces, yo creería que es sumamente importante lanzarse, accionar, meterte a la piscina. La vida es ensayo-error. Error es parte del viaje. Parte del éxito, como decimos. Entonces, por supuesto, exacto. Uh -huh. Y hablando de Padre Rico, Padre Pobre, yo pienso que es un libro que tiene que leerse
pero bajo la perspectiva de su segundo libro, que es el cuadrante del flujo de efectivo. De dinero. Y en Ujú, él hay un cuadrante, ¿correcto? En el que te hablan de los empleados, de las personas con negocio, ¿ok? Que finalmente son autoempleados. Y a veces el switch que se hace allí, ok, perfecto, ya no le reporto a un jefe, pero cuidado, que probablemente estés intercambiando jefes. O sea, ya no tienes un jefe, sino ahora tienes tantos jefes como clientes tienes, ¿correcto? A veces el autoempleado es el contador, el gerente, el vendedor, ¿correcto? De su negocio y termina trabajando mucho más, ni siquiera puede irse de vacaciones, ¿no? Entonces, em, por Y eso, eso, ese proceso está mal, Fabio, desde tu punto de vista, que el no, emprendedor tenga no. que desarrollar varios aspectos cuando comienza a emprender. Gracias, gracias por eso. No, o sea, de hecho, Kiyosaki habla en que es totalmente positivo ser dependiente primero y sugiere eh, entrar en la gestión comercial, ¿correcto? Y luego ser independiente. eh, lo que pasa es que yo creo que es un aprendizaje también. O sea, está bien que en algún momento hayas pasado por ser un todista en tu empresa, Ujú, pero luego tú tienes que entender que el momento en el que quieres escalar la compañía, ¿ok? Tú tienes que aprender a delegar y tienes que confiar y tienes que hablar con tus socios y si vas solo, pues tienes que contratar a a las mejores personas. Rodéate de las mejores personas, gente que sepa más que tú y contrátalos, ujú, ¿correcto? O sea, es una constante inversión, pero lo que a ti como empresario, o sea, por eso es que hay una diferencia entre emprendedores y empresarios, ¿correcto? ujú. Eh, y el empresario es aquel que puede tomarse el tiempo, Paola, para poder pensar. O sea, Ujú, pensar de acuerdo. dónde o sea, cuál es mi rol en la empresa. Si de pronto es la parte comercial, si es ahí donde fluyo, genial. Pero también tienes que ver la parte del desarrollo y de la innovación. O sea, de ver qué es lo que, hacia dónde te va a llevar ese negocio, ¿correcto? Tienes que proyectar el futuro de no solo de tu empresa, sino también de tu mercado. Porque puede ser una empresa que tenga un techo y que luego empieza un declive, las competencias, ¿no? O sea, la competencia que puede haber. De hecho, por ejemplo, a mí la gente me pregunta, ¿no? Oye, una casa de cambio, me dice, no está muy saturado ese mercado, ¿no? O sea, ujú, no es cada vez hay más casas de cambio, ¿no? En la que se Ujú, pelean el spread, ¿no? Que es la diferencia entre la compra y la venta. Entonces, ¿cómo es posible que claro, sigamos siendo competitivos allí? Entonces, definitivamente, ¿cuál es tu estrategia de diferenciación? ¿No? No podemos llegar y correcto. pretender tener éxito haciendo exactamente lo mismo que hace cualquier persona, ¿no? Que hacen, Así que hacen es. otros, ¿no? Eh, Y eso es el que- tiempo que tiene que emplear el empresario. Quería comentar, Fabio, disculpa que te interrumpa, eh, sobre esto que estás mencionando de esos, vamos a llamarlo, roles, ¿no? Que el empresario tiene que ir identificando y tener claridad en cuál de ellos debe ocuparse ya para poder ver, vamos a decir, su organización ya no desde el nivel de la parte productiva, por decirlo de alguna manera, sino desde fuera, ¿no? Desde arriba, para ver la visión, como tú decías, hacia dónde voy a encaminarme, esto va a resultar realmente como yo lo esperaba, tener una proyección, etcétera. Y eso me trajo a una frase que comentaste hace un momento, que quiero traerla porque me parece que ese elemento puede ser importante y de hecho creo que es importante para que
este emprendedor que se convierte en microempresario o empresario luego pueda tomarlo en cuenta. Y tú dijiste hace un rato, la disciplina le gana al talento, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante puede ser en ese ámbito para el emprendedor que se convierte en empresario o microempresario la disciplina? Sumamente necesario. O sea, diría que son de los elementos más importantes, porque saben que si nosotros pensamos en digamos, en un empresario al cual admiramos, ¿no? Este, tiene exactamente el mismo tiempo que nosotros. O sea, tiene 24 horas, al igual que nosotros, ¿correcto? Entonces, la diferencia está en cómo empleas ese tiempo, ¿no? ¿Cuáles son tus rutinas de éxito, ¿no? O sea, es importante también que cuides tu cuerpo, ¿no? O sea, porque eso es finalmente lo que te da claridad, eh, que cuides tu alimentación. O sea, parece increíble que, o sea, estamos hablando de networking, pero también terminamos o sea, de hablar del cuidado, del cuidado personal, ¿no? Pero es sumamente importante, o sea, yo les pregunto, ¿no? Si ustedes tuvieran un Ferrari, ¿no? Si manejaran un Ferrari, ¿lo estacionarían en la calle? ¿Lo dejarían sucio? Claro. O sea, con el respeto de De los los que dejan el que carro sucio. trabajan, de los que trabajan en la Avenida México, ¿llevarías tu Ajá. Ferrari a la Avenida México a hacerle un cambio de aceite? No, correcto. Bueno, pues todos tenemos un Ferrari. Ese Ferrari solamente tenemos un vehículo, que es nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, cómo lo vas a tratar hoy? ¿No? Entonces, Genial. ¿y cómo lo tratas siempre? O sea, si no Ujú. tienes, si no duermes, ¿no? Cuando menos 6 7 horas, ¿ok? Haces ejercicio, o sea, cuán importante es, o sea, sobre todo para las personas que tenemos más de 40 ganar masa muscular. O sea, Ujú. o sea, no es salud, o sea, es Claro, querer claro. proyectarte. O sea, yo honestamente Así. quisiera ver a mis nietos. Entonces, tengo que pensar, ¿no? En lo que tengo que hacer de aquí más adelante, ¿no? Ok. Pablo, perdón un ratito, Teo, que aquí viene un poco Sí. en relación a los comentarios que están poniendo. Eh, ¿Qué tan importante, Fabio, del 1 al 10 es que el emprendedor aprenda de finanzas? Que aprenda de finanzas La- netamente, porque recuerda que normalmente se viene con un número base de recepción a través de la parte laboral. ¿Qué tan importante del 1 al 10 es? es sumamente importante. Es sumamente importante. Yo diría que es 10 de 10. Ok, ¿Ok? O sea, entonces, no lo suficiente, no para que te vuelvas un asesor financiero, uh-huh, ¿ok? Sin- Sino que para que no tengas que decirle a tu asesor, tú encárgate. No, es que no es así, porque la estrategia uno la va a plantear, puedes plantearla con tu asesor financiero, con tu contador, con tu estratega tributario, que es diferente. Tú puedes tener un Ujú. contador, pero tú puedes tener también una estratega que te diga, oye, tú puedes generar, puedes pagar menos renta haciendo esto, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de ilusión tributaria. uh-huh, ¿Ok? O sea, estamos hablando, porque hay una diferencia entre evasión, que es ilegal, y la elusión, que es legal. Pero ni siquiera estamos hablando de términos de elusión, simplemente hay estrategias que son prácticas que se pueden dar, que te ayudan a reducir eh, la tributación y finalmente eso te ayuda totalmente, ¿no? Para seguir con el tema de justamente la parte financiera que va en la línea a lo que es chasqui dólar, el emprendedor normalmente actual ya con toda esta revolución de la tecnología tiende a desarrollar múltiples transacciones a nivel virtual. Entonces,
Dentro de esas transacciones, aún acá en Perú hay ese miedo. Emprendedores que todavía tienen miedo, por ejemplo, yapear, incluso hacer un clean, ¿no? Y es algo totalmente sencillo. Entonces, Chasqui Dólar nos brindan ciertos servicios. ¿Cuál es el diferenciador que tiene Chasqui Dólar? Porque me gustaría ahí que podamos entrar netamente en lo que tú el día de hoy nos vas a compartir. ¿Y cuál es el diferenciador? ¿Por qué sí Chasqui Dólar y por qué no otras? Eso nos gustaría que nos pudieras compartir, sobre todo con la mirada de los emprendedores y los empresarios que aún están buscando esa opción, esa apertura a poder entrar al mundo financiero teniendo, esto es muy importante, la conciencia de una economía global, que es lo que actualmente vivimos. Compártenos un poco de ello también, por favor, Fabio. Correcto. Miren, lo cierto es que nosotros vivimos en Perú, ¿correcto? Porque este tipo de negocio no funcionaría en otro país, incluso en la región. Algo que sucede acá en Perú, que para nosotros es muy normal, es que trabajamos con dos monedas. Tributamos en dos monedas, ¿ok? Entonces, eh, aquí se da una opción y cuando menos el 70% de las empresas en Perú hoy tienen que realizar una operación de cambio. Bien, muchos de los ingresos se dan. Entonces, ¿qué es una fintech? Es una empresa que toma elementos de las finanzas y de la tecnología, ¿no? Por eso se denomina fintech. Em, Cambiamos soles a dólares, dólares a soles, pero tenemos en cuenta tres drivers que son los que mueven a una persona o a una empresa a realizar sus operaciones de cambio. Y la primera de ellas es la seguridad, la segunda es la agilidad y la tercera es la rapidez. Entonces, de hecho, por eso se llama chasqui, ¿no? Porque el Inca elegía al chasqui, ¿correcto? No porque fuera más rápido, sino porque fuera más confiable, porque los mensajes que había que llevar, ¿ok? No podía ser un traidor, no podía ser un espía, Uh -huh, ¿correcto? Entonces, la confianza, la seguridad y la rapidez son estos drivers que mueven a las personas. Entonces, ¿por qué Chasqui Dólar? Bueno, porque todas nuestras operaciones son bancarias, ¿ok? Uno tiene que salir y realizar sus operaciones de cambio porque tiene que entender que la tecnología es algo que está creado para nuestro favor, en nuestro favor. Nos va a ayudar, nos va a hacer las cosas más fáciles. Es más rápido porque no tienes que desplazarte arriesgándote a que te roben, a que tengas un billete falso. Pero más allá de eso, al tiempo que te toma realizar toda esa gestión. ¿Pero por qué la gente hace eso? Por lo tercero y más importante, lo que mueve el 70% de las personas que realizan una operación y lo hacen y se van hasta Ocoña para poder cambiar, ¿correcto? Es por la rentabilidad. Y la rentabilidad en una casa de cambio es por el spread, la diferencia entre el tipo de compra y el de venta. Lo que hace Chasqui es encuentra un spread reducido respecto de lo que ofrece la propuesta bancaria. Y incluso es también más reducido que el de una casa de cambio tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros no pagamos alquiler por una oficina de atención al cliente, uh -huh. ¿correcto? Entonces, obviamente tenemos costos más bajos que finalmente lo traducimos para poder favorecer al mercado. Y algo que no tiene absolutamente ninguna otra casa de cambio, ¿correcto? Es que no tenemos ni monto mínimo ni monto máximo para hacer tus operaciones. Hay algunos clientes que para hacer pruebas depositan 3 4 soles. Digo, no es que incentive a hacerlo, pero pueden hacerlo, ¿no? Y trabajamos con 5 bancos, 5 bancos. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, no, bueno, yo lo hago digamos, en el banco naranja, ¿no? Y lo hago en el banco naranja porque me es más fácil. Y sí, en efecto, te lo cambia, pero no ve el precio. Y no solamente eso, sino que tiene que pagarle a un proveedor
Hola. en el banco verde o en el banco rojo interbancario. Y eso toma tiempo y tiene comisiones. En cambio, como nosotros trabajamos con 5 bancos, ¿no? Ujú. Este, el naranja, el azul, el verde, el celeste y también el Rojo. rojo, correcto. Entonces, como trabajamos con los 5 principales bancos del país, entonces tú me puedes enviar los soles, irme que deposite los soles en otro banco. Puedes Mm. coordinar con mi equipo, ¿ok? Internamente para que te haga 2 depósitos, 3 depósitos, para que te pague facturas. Y no solamente eso, sino que además absolutamente tú puedes ver en nuestra plataforma la trazabilidad de toda tu operación e incluso al final descargar tu comprobante de pago inafecto. Si lo hiciste como persona natural, descargas tu boleta de venta electrónica y si lo haces como una empresa, pues descargas tu factura electrónica sin IGB, porque son operaciones inafectas. Las personas a veces me dicen, Fabio, o sea, de verdad nos ha salvado la vida. Mi contador me ha mostrado que el año pasado, yo no sé cuánto he ganado o perdido por tipo de cambio, pero lo cierto es que he gastado 6.000 soles, 6.000, en estas operaciones interbancarias que te cobran 4 soles, 3 soles 20, 2 dólares 10, que parece una nimiedad, pero si tú lo sumas, ¿correcto? Y Ujú. lo acumulas, ahí está, 3 4 sueldos en el año Exacto. por ese tipo de operaciones. Entonces, por eso te digo, Paola, que somos una propuesta que no nació así, ¿correcto? Pero que ha venido reinventando, se ha venido mejorando. Ahora estamos por sacar una aplicación con reconocimiento facial, procurando la seguridad de nuestros clientes, dándole incentivos como cupones de descuento que fidelizan a las empresas, a los usuarios, que finalmente tiene un apego y por la cual nos prefieren, ¿no? Había una Bien, consulta. bien. Normalmente escuchaba, ay, perdón, Teo, la última de mi parte. Sí, sí, Yo sigue, sigue, sigue. escuchaba normalmente a nuestra expresidenta decir que nuestra economía era estable a nivel internacional y que la moneda peruana estaba bien posicionada. Tú que estás en ese tipo de cambio, ¿realmente ha habido estabilidad? Cuéntanos un poco de ello. O actualmente está afectando algo el tema de la captura de Maduro, el dólar o algo por el estilo. ¿Cómo ves en nuestra moneda a nivel internacional? A ver, y te cuento. Yo creo que todos los países en la región se ven afectados por el tipo de cambio, ¿ok? Pero en nuestro país se siente más porque como utilizamos ambas monedas, entonces, y una gran parte de la economía se mueve con soles y otra con dólares, ¿correcto? En este momento no sé si ustedes se dan cuenta en el mercado que hay más productos importados, ¿ok? Eso tiene una explicación en el tipo de cambio. Y es que en este tiempo es un festín de los importadores. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la lógica del importador? Adquiere dólares que hoy están baratos, muy baratos, ¿correcto? Y con eso compra eh, insumos fuera, en China, y luego ingresa al Perú y los venden en soles, ¿ok? Pero quienes están pasándola muy mal en este momento son la otra mitad de la balanza comercial, que son los exportadores, ¿correcto? Entonces, el exportador tiene que Claro. vender en dólares, ¿ok? Entonces, ingresan dólares al Perú, pero que cada vez valen menos, ¿no? Entonces, hay una situación o sea, la situación de Maduro, la situación de la devaluación de la moneda que se autogestiona Estados Unidos, es algo que ciertamente afecta a ello. Pero si uno lo ve a nivel Mm. macro y nivel histórico, en los últimos 25 años, la moneda se ha devaluado 6%. Wow, 6%. eso O no es sea, nada. si nosotros, o sea, si lo vemos en esa línea,
O sea, es casi nada. O sea, Nada. ¿sabes cuántos cientos por ciento se devalúa en países de la región como Argentina o Venezuela? Es Ujú, impresionante. Colombia o Chile, sin ir muy lejos. O sea, tienen más de ujú. 100% en ese mismo periodo de tiempo. Y nosotros tenemos 6. Sin embargo, cuando sube eh, 5 o 6 pips, que es la unidad mínima de referencia para un cambio de divisa, nos afecta, ¿no? Entonces, sí, o sea, a nivel macro, la economía peruana es muy estable, ¿no? De hecho, tenemos el billete en toda la región, que es el que más vale respecto del dólar, ¿no? Fabio, quiero entrar sobre todo al tema que habíamos planteado en el título del programa Ah, sí, ¿verdad? y quiero tomarlo a partir de eh, cuán estratégico o cuál fue la estrategia de Chasqui, porque lo mencionaste hace un momento o al inicio, que tomó Chasqui Dólar para utilizar la herramienta de networking como un medio para poder llegar, pues seguramente a sus clientes, a sus proveedores también, etcétera, ¿no? Me gustaría que por ahí lo analicemos y podamos mantener Ujú. la línea que estamos haciendo en este momento, ¿no? Por supuesto, gracias por eso. Eh, yo creo que para todo empresario es importante conocer de dónde provienen sus clientes. Hay una métrica muy conocida que se denomina CAC, que es el costo de adquisición del cliente. Entonces, lo que uno hace aquí es identificar cuál es la fuente importante de la generación de nuestros clientes y a partir de allí ponerle o sea, destinar el presupuesto, ponerle las balas, ¿no? Entonces, te comentaba que en mayo del 2024 optamos por ingresar a BNI, que es una organización de networking internacional que está presente en México, creo, ¿no? más de México. 75 países. Ah, ya, ¿Ok? ya, ya, sí, sí la conozco. Sí. Eh, nace en Estados Unidos, tiene 40 años en el mundo, en Perú lleva poco más de 10 años y entonces ingresamos aquí eh, y he cometido, uno comete errores al inicio, ¿no? O sea, pero es un aprendizaje constante, porque lo he visto mucho en la Cámara de Comercio en la que soy socio también, y la gente hace esto, ¿no? Tengo aquí unas tarjetas de presentación, ¿no? Te Ujú, estrecha la mano, intercambia tarjetas y no te preguntó ni tu nombre. ujú, Y uno Sí. piensa que de esa manera alguien va a sacar la tarjeta, buscarlo, recordarte, guardarte en su celular y llamarte cuando lo necesita. Y eso Ujú. no funciona así. Sí, me encantaría que alguno de los que pueda estar viendo esto escuche realmente y interiorice lo que les estoy comentando. O sea, no se no se generan nuevos clientes de esa manera. ujú, Y fue un poco el error que cometí al inicio. O sea, vamos, venía de ser empleado 15 años, entonces eh, aprendí, ¿no? Aprendí que existe, y vamos a ir por la parte, no sé si filosófica, holística, ¿ok? Pero existe una rueda eh, que le vamos a denominar, ¿no? Y disculpen el término, la falta de creatividad, pero rueda de la abundancia, ¿ok? Y esta rueda de la abundancia tiene dos partes, el dar y el recibir, ¿ok? Uno va a recibir, yo creo que todos quieren recibir aquí, ¿no? Pero uno va a recibir en la medida que uno da. Gandhi decía que nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Entonces,
Y así como das, recibes. Entonces, ¿qué era lo que yo buscaba? Yo buscaba que me den buenas referencias de negocio, que alguien me dijera, hey, Fabio, tú cambias divisas, seguramente te interesa conocer un importador, una empresa de logística internacional que cambie, fuertes cantidades. Y yo, sí, por supuesto, eso es. ¿No? Oye, mira, yo conozco a tal persona, a tal otra, le puedes escribir o lo puedes contactar de mi parte. Yo buscaba eso y pasaban varias semanas y eso no me ocurría. Hasta que me puse hasta que me puse a pensar que si yo no lo hacía, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a demandarlo? Entonces, lo que hice fue, tenía reuniones a las que se denominan one-to-one, ¿no? Un face-to-face, un café, ¿no? Y me interesaba, pero esto es importante, ¿ah? Honestamente, por el negocio de mi interlocutor. Oye, Paola, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? Fíjate ahora las preguntas, ¿ah? Porque a mejores preguntas vas a obtener mejores respuestas. Quiero saber quiénes son quiénes son tus clientes. ¿Qué tipo de cliente te es más rentable? Em, Cuéntame, ¿cuáles son los mejores clientes que has recibido a través de una referencia? ¿Cuál es el sector en el que te especializas? Otra pregunta clave, fíjate, es ¿cuál, con qué otra empresa puede llegar a los mismos clientes que tú sin ser tu competencia? Otra vez, ¿ah? Ujú, ¿Qué otros empresarios tienen el mismo target de clientes que tú buscas, pero no son tu competencia? ujú, ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque si tú conoces, por ejemplo, si yo eh, soy una wedding planner, ¿ok? Y conozco a alguien que hace catering, ¿correcto? Entonces, ambos tienen el mismo cliente y probablemente sean personas que una trabaja ya 5 años en el mercado y la otra 10. Entonces, lo más probable es que tengan clientes que les sirve uno al otro, ¿correcto? Y que pueden coincidir en algún evento en específico. Entonces, si se unen, si hacen alianzas, si de pronto generan sinergias, ¿ok? Constantes, entonces pueden ser referencias continuas. Y si yo conozco tu especialidad y además tú me dices la especialidad con la que puedes naturalmente generar una sinergia, yo te los presento. Y entonces quiero poner en claro lo siguiente, ¿ya? Cuando tú vas a buscar un cliente, una reunión, o sea, tú estás de frente a un cliente, ujú, o sea, tú quieres venderle, ¿de acuerdo? Mira esto, ¿ah? Tú quieres venderle. Pero, ¿te has puesto a pensar cómo se siente la persona del otro lado? Te está viendo como alguien que le quieres, o sea, que le quieres vender. ujú. Tú quieres ser su proveedor. Y entonces, naturalmente se da esto. Te El pone rechazo. ahí nomás, ¿correcto? Escúchame, te llamo, estoy viendo mi agenda, que está vacía, en 3 semanas, ¿correcto? Te patea. Ya está, vamos a decirlo así, las cosas como son. Ujú, Pero al igual que tú, que estás buscando clientes, esa persona también está buscando clientes a su vez. Ahora, te pongo este escenario. ¿Qué tal si tú te presentas ante ese potencial cliente y le dices, oye, tu rubro seguramente buscas empresas de este tipo, ¿cierto? O sea, para poder vender mejor tus servicios, el otro, tus productos. Dice, sí. Bueno, ¿y qué tal si yo te los presento? Permíteme referirte a alguien, uno. Entonces, le rompes el esquema a esa persona. ujú.
Se lo rompes totalmente. Y no solamente le das una referencia de negocio, sino que además le das seguimiento. Es decir, le dices, hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo te fue con la empresa que te recomendé? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de la vida real. Iba a recoger a mis hijas, ¿no? Están en un colegio muy grande aquí en San Isidro. Eh, y claro, las voy a dejar a las 7 de la mañana. Yo vivo cerca, entonces me voy caminando. Pero hay otros padres que llegan pues en autos, ¿no? Hay unos autos que son un sedán, hay otros que son una SUV, hay otros autos que son unas naves espaciales, ¿verdad? Entonces, lo veo bajar a un amigo con el que había jugado pichanga hace unas semanas y le dije, oye, qué bien te veo, ¿eh? Este, no sé si te conté que tengo una casa de cambio digital, ¿no? ¿Y qué te dedicas, no? Yo tengo una clínica, ¿no? Era una clínica específica, ¿ok? Que hacía la revisión de salud ocupacional. Ah, ok. Perfecto. ¿Ok? Ah, genial. Empresas. Y entonces le volví a recalcar que yo tenía una casa de cambio digital. Y me dijo, ah, chévere, Fabio, bien, ¿ah? Lo voy a tomar en cuenta. A las 3 semanas, oye, ¿me tomó en cuenta? Nada. ¿No? Le digo, oye, Fernando, ¿qué tal? Sí te conté lo de la casa de cambio. Ah, sí, 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 sí. Oye, voy apurado, Cholito. Ya nos vemos. Nos vemos en la pichanga. Y entonces en ese momento ya había yo evolucionado un poco respecto de networking real. Ujú. Y entonces le dije, oye, ¿qué tipo de empresas estás buscando? Y entonces me contó, ¿no? Ah, genial. Entonces, hablé con algunos de mis clientes que podrían ser sus clientes. Entiendo. Le dije, oye, hay una persona, hay un geólogo que está buscando una clínica ocupacional para 40 para 40 de sus trabajadores que van a subir a una minera. ¿Te interesa? ¿Puedes hacerlo? Me dijo, claro que sí. Coordina ahorita con mi ejecutivo. Es más, yo lo llamo. Muy bien. 3 semanas después le dije, hola, ¿qué tal? Oye, te cuento, tengo una empresa que está por cambiar el proveedor de las clínicas ocupacionales porque le han fallado con los tiempos. ¿Tú crees que lo puedas hacer en tantos días? Sí, ok, 300 trabajadores. Escúchame, al colgar, me dijo, Fabio, no me cuelgues, por favor. Internamente hizo que lo atendieran, genial, y me dijo, Cholito, oye, gracias por eso. Dime, ¿cuánto te debo? Y entonces yo le dije, amigo mío, ¿de qué me estás hablando? Nada que ver. O sea, por favor, yo lo he hecho simplemente porque quiero ayudarte. O sea, porque yo sé que tú tienes un servicio muy bueno y quiero que te vaya muy bien. Y me dijo, Fabio, gracias. O sea, gracias, de verdad que no me lo esperaba. Eh, Oye, tú tienes una casa de cambio, ¿verdad? Me dijo. Y me puso en contacto, hizo una llamada tripartita con su hermano, que era el gerente de administración y finanzas. Y para hacer corta la historia, debemos haber cambiado ya 2,5 millones de dólares. Uno de nuestros Caramba. mejores clientes. Miren, Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas decía que cuando tú quieres corregir a alguien, ¿ok? Inevitablemente una persona cuando recibe una corrección se siente disminuido. Es como si lo bajaras un escalón. Pero si tú le das un reconocimiento a esa persona, ocurre el efecto contrario. Lo subes, ¿correcto? Entonces, la técnica que te da es hazle dos reconocimientos y luego corrígelo para que la suma cero sea positiva.
para que Ujú. tome a bien lo que tú le estás diciendo. Bueno, llevando eso al networking efectivo, ¿ok? Uno lo que hace es, si tú eres el proveedor, si tú quieres ser el proveedor de una persona, tú estás en un lugar disminuido, acá, ¿ok? Probablemente vayan a hacer un concurso, o sea, tú no tienes chance, ¿correcto? Estás con todo el mundo. Pero lo que busca esa persona, al igual que tú, son clientes. Y si tú tienes la capacidad de utilizar tu red de contactos, tu networking, ¿ok? Para presentárselos, entonces ni siquiera tienen que cerrar. Ellos tienen que ver tu actitud, ¿correcto? El hecho de que tú quieras realmente hacerlo. Entonces, va a ver en ti no solo un potencial proveedor, sino un socio estratégico. Ahí ya no queda en nombre de socio estratégico. Ahí, en realidad, tú estás aportando desde una posición como proveedor, pero estás aportando clientes. ¿Y sabes qué es lo chévere de eso? Que te abre la mente, que te hace conocer otros rubros, que aumenta tu léxico, aumenta tu capacidad de negociación. Y eso es vital. Eso es un poco mi experiencia y quiero decirles que gracias a este networking efectivo que empezó no en, no en mayo del 2024, empezó a finales del 2024, es decir, recién el 2025 hemos aplicado esa Ujú. metodología. Nuestro negocio ha crecido 9 veces, nueve Wow. veces en un año y medio, ¿correcto? Y el CAC, o sea, el costo de adquisición del cliente, o sea, Claro, sí. el porcentaje de los clientes o de la rentabilidad que hoy proviene de los negocios que hemos generado a través del networking es de 92%. Es bastante noventa y alto. dos Lo, por ciento. lo que mencionas, Fabio, me hace recordar algo que justamente estuve trabajando el año pasado con un equipo de personas también y que estábamos buscando un poco eso que acabas de mencionar, ¿no? Y que nosotros le llamábamos networking con propósito, pero que en el fondo era algo que desde la filosofía que manejamos en Caricias del Alma, sobre todo, que es construir un mundo más humano basado en el amor, y yo le llamaría networking humano, ¿no? Porque eso es lo que finalmente hacemos las personas cuando interactuamos en la vida normal, ¿no? Con los amigos, los conocidos, ¿no? Que ahora se traslada al nivel de los negocios para poder también obtener ese intercambio, ¿no? De dar algo y recibir, por otro lado, ¿no? Algo a cambio, ¿no? Y entonces, es la interacción, diría yo, normal de un ser humano, ¿no? Y que a veces en la mentalidad errada o que de repente no la veíamos de esa manera, pensamos, no, cuando estamos haciendo negocios hay que manejar las cosas de otra manera, ¿no? Y hay que interactuar de otra forma, hay que formalizar la interacción, ¿no? Y por lo que tú comentas, y lo hemos experimentado también nosotros, más bien ese trato más cercano, más humano, como le llamo yo, es el que abre esas puertas que todos estamos buscando abrir, valga la redundancia, en digamos, en el ámbito de nuestros negocios, ¿no? Para conseguir los clientes o convertirnos en proveedores de alguno de nuestros clientes en este caso, ¿no? Entonces, me parece genial esa estrategia. No muchos lo usan en los procesos de networking. Yo he participado en networking muchas veces de hecho, en la propia Cámara de Comercio he estado ahí y a veces también se nota eso, ¿no? Alguien que está con su fajo de tarjetas, ¿no? Prácticamente repartiendo como volante, ¿no? Y Leo, alguna vez, claro, yo alguien me quiero, lo hizo ver también, ¿no? Sí, sí, Pablo. yo quiero tocar esa palabra que tú dices más humano, porque quiero también llevar a la realidad.
y aquí Mm, con tu experiencia, Fabio, que parece bastante interesante porque tú nos comentas cómo eso te impulsa. Pero tomando la palabra humano, los humanos somos bastante complicados muchas veces. Eh, Sería ideal que todos vayamos con esa mirada. Aquí tenemos emprendedores y empresarios conectados de redes de mercadeo, venden productos y venden servicios. Entonces, muchos participan ya en lo que son networks. Pero ujú. en el ser humano también está la envidia, también está el no, pero ¿por qué yo le voy a ayudar? En el ser humano está también, no, para mí, primero yo, ¿no? Entonces, en base a eso, porque ese es el ser humano que también va a estas reuniones, el ser humano envidioso, el ser humano criticón, ese ser humano. Entonces, Fabio, en tu experiencia, ¿cuáles son las habilidades que el emprendedor debería desarrollar, prepararse para poder ir a esos espacios y poder tener una perspectiva, un resultado diferente como el que tú nos compartes? Ya los identifiqué, pero sin embargo me gustaría, ¿no?, que lo puedas también compartir de manera general. ¿Cuáles serían esas habilidades? Em, Mira, yo no creo tener todas las respuestas ahí. Seguramente te voy a pedir que también me des tu impresión. Pero creo que lo decía hace un momento, ¿no? Refiriéndome a esta frase de Gandhi, ¿no? Pero el mismo Adam Smith, ¿no? Que es el padre de la economía, hablaba de que uno de los factores que finalmente procura el desarrollo, ¿no? de una persona, el desarrollo económico de una persona, ¿no? Es la empresa, pero basado en el egoísmo. Fíjate, porque él decía que tú vas allí porque te interesa salir adelante tú y tu familia, ¿no? O sea, para mí. Pero yo creo que, o sea, hacerlo en comunidad, ¿ok? Es mucho más fuerte. Ayer hablaba justo con una persona, y me decía, Fabio, pero ¿qué pasa si yo le doy una referencia, ¿ok? Uno de mis contactos, ¿no? Se lo doy a otro empresario, ¿no? Esperando que haga lo mismo y no lo hace. ¿Debo llamarlo para decirle, oye, mira, te he dado a alguien, haz lo mismo? Y yo le decía, no, no, porque hay un principio que es el principio clave que funciona en esta organización, que es BNI, y de hecho es un término acuñado que es una marca registrada. Empresa gringa, entonces el término está en inglés, se llama Giver's Gain, ¿no? Pero si uno intenta traducirlo es uno gana dando. Pero para ser más específico todavía es dar sin esperar nada a cambio. O sea, o sea, ya esto es, o sea, A nivel. ética al más alto nivel, ¿correcto? Ajá. Y uno pensaría que en países como el nuestro, ¿correcto? En esta idiosincrasia que tú lo acabas de describir bastante bien, Paola, eso no funciona. Pero lo cierto es que en realidad, por más que sea el Perú, esto es un principio universal, ¿correcto? Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? O sea, yo he dado referencias, muchas referencias a empresarios que nunca han realizado una sola operación con nosotros. ¿Se lo pido de vuelta? No. Creo que alguna vez cometí ese error, ¿ya? Pero cuando tú le a cambio eso, entonces se desenmascara tu real interés, que es que tú diste eso con la intención de recibir algo a cambio.
Y Ujú. entonces uno tiene que tomar en cuenta que los negocios se dan o por transacción o por relación. Entonces, cuando uno da desinteresadamente, procura los negocios por relación, ¿correcto? Y lo voy a seguir haciendo. Probablemente, si es una persona que no recibo nada a cambio, naturalmente lo haré con menos frecuencia, ¿ok? Pero, pero ya está. Porque también ha ocurrido que de pronto han llegado clientes de la nada, ¿ok? Pero yo quiero pensar, ¿ok? Porque esta es mi creencia, mi convicción, de que no es que lleguen de la nada, es que más bien ha sido precisamente esa siembra que he hecho en personas Ujú. que no, de las cuales no he recibido nada, pero también hay clientes que he recibido de empresarios a los cuales yo no les he dado absolutamente ninguna referencia, ¿correcto? Entonces encuentro la reciprocidad allí, encuentro el principio universal en ese lugar. Entonces, ser un networker exitoso es generar dentro de, o sea, generar un hábito constante, ¿ok? Porque esta es la palabra clave, ¿ah? Constante, de sembrar todo el tiempo, de ir haciendo que las personas que estén a tu alrededor les vaya bien. O sea, referirlos. Claro, por supuesto, no vas a referir a una persona cuyo negocio pues no te inspira mínima confianza, ¿no? O sea, pero si tú has conocido a esa persona, si has visitado su planta, si has visto sus clientes, si has visto sus oficinas, si has visto, o sea, si tú percibes que está dando un buen servicio, ¿correcto? Entonces lo refieres. Y sobre todo, da seguimiento a esas referencias. Y créanme que eso funciona. Y no me digan que porque es una casa de cambio, que es muy sencillo referirnos. Funciona absolutamente con todo. Pero hay que Ujú. hacer labor, ¿no? Y hay que hacerlo constantemente, todo el tiempo. Entonces, definitivamente desde que soy networker, ¿no? Un networker humano, que es el término que has empleado, Paula, este, siento que he cambiado, no solo como empresario, ¿no? Sino como persona. Ha sido un Fabio, descubrimiento. realmente te agradezco muchísimo, te agradecemos, porque seguramente Paola también tiene esa misma percepción. Todo lo que nos has compartido, realmente por el tiempo tenemos que ya ir finalizando, pero yo quería ahora dirigirme un poco a los que nos están escuchando y tomando parte de lo que hemos estado conversando hoy sobre temas de habilidades, de talento, hablábamos de disciplina, también yo hice hincapié en ese término. Quería comentarles a los que nos están viendo, a todas las personas que probablemente se interesan en desarrollar ese tipo de habilidades y referir que probablemente hay algo curioso en mi fondo de pantalla, que hay un QR que probablemente muchos no saben de qué se trata. Y en realidad quiero descubrir ese QR en este momento. Para ello me voy a permitir un momento compartir mi pantalla para mostrarles de qué se trata, ¿no? Y esto está relacionado con algo que acabo de mencionar. Y es un workshop que hemos preparado, que vamos a hacer a partir del próximo martes 13, que se llama justamente Habilidades que Venden. Y aquí en el subtítulo está ese elemento que comentamos antes, la disciplina, e incluye algo que seguramente como herramienta tecnológica, tú Fabio también seguro la conocerás, y que nos ayuda mucho a quienes trabajamos en emprendimientos o negocios para poder hacer ese seguimiento a nuestros prospectos y clientes, ¿no? Tener esa facilidad a través de una herramienta tecnológica que nos permita eh, tener esa interacción más fluida y no perdamos, que a veces nos ocurre, esos clientes que de repente
como mencionaba, ¿no? Fui a un networking, conversé con alguien, me refirió un tema, pero luego recibí su tarjeta, ya lo contacté, incluso pude haberle ofrecido un contacto para que no, como tú mencionabas, pero después de repente me olvidé de quién era, ¿no? Entonces, una herramienta como esta pues le puede permitir, nos permite a los emprendedores y microempresarios tener ya desde ahí una referencia y poder tomar una nota, por ejemplo, es decir, ya la fecha tal, estuve en tal lugar, en el networking, me contacté con esta persona y ya lo tengo registrado así, allí ya sé cómo hacer el seguimiento, ¿no? Ya no se me pierde, ¿no? Entre todas las tarjetas que quizás a veces se reciben en estos espacios. Entonces, los invitamos a todas las personas que quieran aprender de estas habilidades que venden y también aprovechar el uso de una herramienta CRM para hacer crecer su negocio, que puedan leer este QR que aparece en pantalla y que es el mismo que tengo en el fondo de mi pantalla para que puedan acompañarnos en este workshop y juntos aprendamos a utilizar herramientas como esta y también pues estos elementos más humanos, como mencionábamos antes, que son necesarios para poder también vender. Así que los que nos están viendo pueden leer ahora, ya conocen de qué se trata el QR que les acabamos de, o que tengo en mi fondo de pantalla. Y con esto, Fabio, quería darte el paso también para que tú nos comentes también de manera, espero, rápida, qué oportunidades puedes ofrecernos a los que nos están acompañando el día de hoy en este programa de la nueva temporada de Noches de Miércoles, a través de Chasqui Dólar o aquello que tú nos des. Bueno, muchísimas gracias por eso, Teo. Quiero comentarte que para todos los que pueden estar viendo este video, acabamos de crear un código en nuestra plataforma www.chasquidollar.com, ¿no? O pueden uno ingresar por Google, ¿no? Colocar chasquidólar, ¿no? Se escribe así, ¿no? Con S, con K, y puede registrarse y al momento que uno coloca una operación, puede agregar, hay una parte que dice, si tienes un cupón, ingrésalo. Y ustedes pueden colocar ahí la palabra caricias, ¿no? Caricias. Agrega ese cupón, ese código, ¿ok? Le dan clic donde dice aplicar y va a mejorar su cotización. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren cambiar $1000, pues le vamos a pagar más soles por sus dólares. Si ustedes lo que quieren es comprar dólares, o sea, la compra de esos dólares les va a costar menos, ¿no? Independientemente de quieran comprar o vender, va a mejorar su cotización y es un código que es además ilimitado. Es decir, lo pueden utilizar cuantas veces quieran y todas las personas Wow. que ustedes gustan, ¿no? No solo de la comunidad, sino lo pueden referir también. Ok, estamos poniendo justamente el URL de la plataforma de Chasqui Dólar en los comentarios de este chat, de este en vivo. Y también hemos compartido, pues, este espectacular regalo, diría yo, que nos está haciendo Fabio Amayo, CEO de Chasqui Dólar, para toda nuestra comunidad y todas aquellas personas que puedan estar viendo este programa y todos aquellos que de repente también interactúan o trabajan con dólares o intercambian divisas para que puedan aprovechar este cupón. Así que todos los que estén en este momento y que de repente conozcan a alguien más que quizás esté interesado en ello, compartan el enlace de este programa del día de hoy, de Noches de Miércoles, que va a quedar, por supuesto, grabado en nuestra plataforma, Caricias del Alma Perú, en YouTube, para que podamos aprovechar, digo podamos, porque como comentaba al inicio con Fabio, antes de empezar el programa, yo suelo cambiar dólares mensualmente, cantidades no muy grandes, pero sí, y definitivamente nos va a ayudar muchísimo.
Ya para ir Teo, terminando, disculpa, entonces, sí, sí, Teo, eso te están iba a dar la preguntando qué es palabra CMR. ahorita. Ok, Están preguntando sobre en CMR. realidad, sí, en realidad la palabra correcta, hay un pequeño error, es CRM, ¿ok? Un CRM viene de las siglas Customer Management Relationship, que es la gestión de los prospectos y clientes, de tus contactos, por decirlo de manera sencilla, que tú tienes para poder trabajar con tus prospectos, valga la redundancia, y tus clientes. Te va a permitir, entre otras cosas, tener el registro de cada uno de ellos con sus datos personales, a qué empresa pertenece, etcétera. Te va a permitir también registrar información de esas oportunidades en que intercambiaste con ese cliente, qué producto o servicio le ofreciste, generar notificaciones para poder saber, ah, ya, yo quedé con tal persona, que puede ser un prospecto, un cliente, reunirme con él o con ella en un determinado lugar, en tal fecha, en un horario, etcétera. Y la herramienta que la puedes utilizar desde tu propio celular, pues te va a notificar para que tú no pierdas esas oportunidades, ¿no? Porque a veces, digo yo, muchos nos hemos acostumbrado a utilizar, pues, una agenda, donde guardamos esa información, pero en algunas ocasiones, pues no llevamos la agenda a todo lado, ¿no? O por algún motivo no la tenemos, pero creo que la mayoría de las personas en este momento ya, pues sí tenemos por lo menos un celular en la mano, ¿no? Y allí puedo recurrir a la herramienta para poder tener toda esta información y no perder ese seguimiento a nuestros prospectos y también a nuestros clientes, ¿no? Para luego ofrecerle algún producto o servicio adicional, para establecer estos contactos que también comentaba Fabio, ¿no? En ese intercambio de networking, ¿no? Entonces, es una herramienta que facilita y esta en particular es muy sencilla, no requiere de una configuración tan elaborada como otros CRM que también existen y que obviamente potencian aún más esto, pero para un emprendedor que está gestionando una cantidad de repente muy grande de clientes, digo 100, 200 quizás, es algo que les va a ayudar muchísimo. Un microempresario que está empezando a trabajar con ellos, bien, ¿no? Entonces, en el workshop vamos a, además de hablar de habilidades que venden, ¿no? Que son temas más de habilidades blandas, vamos a enseñar el uso de un CRM en particular con estas características. Espero que haya sido lo suficientemente claro para que nos hayan entendido las personas que tenían curiosidad de conocerlo y pues puedan acceder a él a través de este QR que les estamos compartiendo. Y si desean más información, nos envían la respuesta del QR para enviarles los detalles de cómo participar en el workshop. Teo, sobre este Fabio, están preguntando, ¿cómo hacen para contactarte de manera, o sea, para hacer el contacto con Chasqui? ¿Hacia dónde tendrían que ir? En la página de Facebook, al teléfono que estás compartiendo allí. Por ejemplo, alguien quiere el día de mañana cambiar $500. ¿Cómo hace el contacto contigo? Gracias. En realidad pueden, como mencioné hace un momento, pueden ingresar a www.chasquidollar.com, van a ver nuestra plataforma y hay un icono de WhatsApp. Entonces pueden contactar directamente con mi equipo. Ahora, pueden escribirme aquí, ¿no? O sea, encantado, me dice, Fabio, hemos visto el programa, aquí está mi número, ¿no? Que es un número de WhatsApp. Y para ser congruente con lo que hemos dicho hoy, gracias. Sí, esa es la plataforma. Eh, y ahí en la parte inferior derecha, ¿no? Ven un icono de WhatsApp. Entonces ahí los envía a nuestra plataforma. Pueden escribirme a mí también directamente. Y para ser congruente con lo que hemos dicho, también escríbanme a mí para poder contarme también un poco de su negocio y si ustedes quieren alguna referencia en específico. Porque nosotros tenemos más de 5.000 clientes. Y entonces
lo más probable es que nosotros conozcamos al cliente que ustedes están buscando y Ujú, nosotros felices de poder hacer networking, de poder darles el cliente que ustedes están buscando, quizá, este, por ejemplo, ¿no? Digamos, están buscando a el gerente de recursos humanos de Pacífico, de la compañía de seguros Pacífico. Entonces yo no lo conozco, la verdad, pero conozco al gerente de recursos humanos de Mafre, probablemente le sirva, ciertamente, ujú, ¿no? Entonces se lo refiero, encantado, ¿no? Excelente. Este, ¿por qué? Porque podemos generar referencias así, o sea, existe un débito moral, ¿no? Oye, si esta persona Ujú, hizo algo por mí, naturalmente voy a intentar hacer lo propio con esa persona. Ya está, no se ujú, fuerza, pero lo más probable es que eso ocurra. Entonces, ujú. es un, digamos, es una vía de doble sentido, ¿no? ujú. Así que Así es. encantado para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Fabio. De verdad que estamos encantados de que nos hayas acompañado en este primer programa de nuestra temporada 2026. Te cuento que este es el cuarto año ya que hacemos el programa Noches de Miércoles y de verdad que tener invitados como tú, pues engrandece el programa. Yo cuando recuerdo cómo empezamos, pues eran mis amigos más directos quienes eran los invitados, ¿no? Ahora llegamos a personas como tú, yo te he visto en ponencias en la Cámara de Comercio, ¿no? Siendo modelo de referencia y obviamente me admira, ¿no? O te admiro en este caso, y pues me da esas posibilidades contigo de llegar pues con personas de este nivel, porque hay que decirlo, ¿no? Y nada, para terminar, ya, Paola, te dejo el espacio para tu despedida también, y luego pasamos con Fabio para despedirnos. Bien, nuevamente, Fabio, gracias por este espacio, sobre todo porque los emprendedores y las emprendedoras que se han conectado el día de hoy desde Sullana, desde Huancayo, desde Chincha, desde Lima, querían recibir esa información, dándose la oportunidad, sobre todo a poder tener esa confianza que tú decías con el mundo de las divisas y poder hacer este tipo de transacción con personas que les generen confianza. Gracias por ello, gracias por la información también que nos has compartido y sobre todo a las personas que nos están siguiendo, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Noche de Miércoles. Así es, Fabio, tu despedida y algo más que quieras comentarnos para ya finalizar, quizás algún tip adicional que tengas bajo la manga, ¿no? Em, La verdad es que estoy encantado de haber participado con esta noche. Eh, no ha sido pauteado, la verdad es que ha sido una conversación que ha fluido. eh, y lo cierto es que estuve en los días previos revisando eh, los videos que están colgados en la plataforma, en YouTube, y vi a varios amigos que habías entrevistado también, que los conozco precisamente de sesiones de networking, excelentes personas, y más bien quiero decirte que aquí el agradecido y el privilegiado de haber estado contigo, con Paola, esta noche he sido yo. Muchas Gracias, gracias gracias, gracias. por haberme considerado. Cuente conmigo, ¿ok? Para eventualmente alguna sesión presencial, ¿correcto? Lo que les estoy diciendo de poder presentarles a algunas personas, potenciales clientes, es real, ¿no? Contáctenme, siéntense en libertad para poder hacerlo. Yo los invito también a algunas de las sesiones a las que normalmente voy, porque el llevar más empresarios, nuevos invitados,
enriquece las reuniones, ¿no? Ujú. Y eso es muy bonito, ¿no? Así que eh, ha sido un gusto y les deseo a todos un feliz inicio de año, ¿no? Con éxito, pero sobre todo con esa disposición de incorporar hábitos constantes en su vida que los lleven al éxito, ¿no? Somos finalmente el resultado de las personas, el promedio de las personas que más frecuentamos. Esa es una de las cosas por las cuales hago networking, ¿no? Porque busco ser como muchos de los empresarios con los que me reúno, ¿no? Así que, así como ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Y ahora sí, para terminar el programa de hoy, quiero agradecerles también a todas las personas que han estado participando, ¿no? Desde tantos lugares en nuestro país y yo estoy seguro también desde fuera, porque tenemos amigos fuera que nos siguen en el programa desde hace ya mucho tiempo. Algunos probablemente no han intercambiado ningún mensaje en el chat, pero sabemos que están allí. Enviamos los saludos de todo corazón a cada uno de ellos y con nosotros será Dios mediante hasta una nueva edición el próximo miércoles, donde tendremos una invitada que nos hablará de un tema del rubro inmobiliario. Así que prepárense, por ahí vamos a también conocer temas novedosos que estamos incorporando en esta nueva temporada. Nuevamente, muchísimas gracias y Dios mediante nos vemos el próximo miércoles en una nueva edición de Noches de Miércoles. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao. Chao, chao. Nos vemos.